Cambiamos de tema. Polémica en Argentina por los despidos que se han producido desde el pasado 10 de diciembre, fecha en la que Mauricio Macri asumió la presidencia del país. Los sindicatos denunciaron esta semana que al menos 40.000 trabajadores del sector privado y público fueron despedidos o no fueron renovados sus contratos desde diciembre. El Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de Argentina contabilizó 19.000 despidos en organismos estatales y unos 22.500 en empresas privadas. De estos, el sector de la construcción, por supuesto, acumula casi la mitad. Precisamente la Asociación de Trabajadores del Estado convocó a paro y movilizaciones en todo el país para el próximo 24 de febrero en rechazo a las destituciones, mientras el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, afirmó que vendrán más desvinculaciones si no se justifican los convenios de contratación de empleados públicos antes del 29 de febrero. Economistas informan que desde el año 2013 el gasto total del gobierno en este particular pasó de representar el 20,6% al 40,3% del Producto Interno Bruto. En Indiana, Estados Unidos, saludamos a Sergio Berenstein, es el doctor en Ciencia Política de la Universidad de Carolina del Norte y analista político. Una buena tarde, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por el llamado, un placer estar con ustedes. Lo primero, ¿estamos frente a una arbitrariedad del gobierno de Macri o se justifican estos despidos? Por supuesto, es siempre lamentable que gente pierda el trabajo, pero se trataba en su enorme mayoría de funcionarios no de carrera, sino que habían sido contratados recientemente por el gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner. En su mayor proporción no eran funcionarios profesionales, sino militantes políticos que formaban parte del empleo público simplemente como una contraprestación a su lealtad con la presidenta. El empleo público había crecido de forma exponencial desde el 2003 al 2015, el periodo en el cual estuvieron primero Néstor y luego Cristina Fernández de Kirchner en el poder. Prácticamente subió 60% la plantilla de empleados públicos. Solamente en el año 2015, el último año del gobierno de la presidenta Fernández de Kirchner, la cantidad de empleados públicos subió el 10%. Por supuesto, esto es insustentable desde el punto de vista fiscal. El déficit público en la Argentina supera el 7% del Producto Interno Bruto, y estas medidas que estamos viendo precisamente tienden a racionalizar, aunque sea de forma breve y parcial, el aparato estatal, que en la Argentina funciona realmente muy mal. Es un Estado muy grande y que no resuelve, no brinda los servicios públicos elementales. 60%, ese 60% que se incrementó, ¿pudiera ser un detonante de la situación económica que vive la Argentina en este momento? Parcialmente, efectivamente eso es así, porque ha contribuido a financiar el gasto público con emisión monetaria, con inflación. La inflación en la Argentina había superado el 30% durante los últimos 8 años, una inflación muy alta. Como ocurre en Venezuela, había riesgo de hiperinflación, y las medidas que está tomando el presidente Macri apuntan precisamente a estabilizar la economía con otras medidas complementarias, como por ejemplo eliminar todas las restricciones a la compra y venta de divisas, la normalización de la vinculación con el sistema financiero internacional, con un acuerdo muy importante con acreedores que no habían entrado a los canjes. Recordemos que Argentina había defaulteado su deuda en el año 2002 y había todavía un 7% de acreedores que no habían aceptado las reestructuraciones propuestas por el país. Todo esto tiende a normalizar la economía. Hacía 4 años que la Argentina no crecía. Este año va a haber un crecimiento realmente también decepcionante, probablemente incluso sea de 0%, no haya crecimiento alguno, pero son medidas duras, imprescindibles para normalizar de a poco el sistema económico. Quería preguntarle, señor Berenstein, sobre el sector privado. Según la Central de Trabajadores de Argentina, hay unos 22.500 despidos en empresas privadas. ¿Qué está pasando? ¿Producto de la situación económica también del país? Bueno, obviamente esa cifra es parcial, porque si bien hay despidos, también hay generación de nuevas fuentes de trabajo, ¿verdad? Hace ya 4 años que la Argentina no crea empleo privado, empleo sustentable. Y esto tiene que ver precisamente con la estanflación, con esta combinación de estancamiento e inflación a la cual yo me refería antes. Son medidas que tomó el gobierno anterior y desalentaron la inversión privada. Por eso la economía no generaba empleo privado y el gobierno anterior generaba empleo público para compensar precisamente esta falta de generación genuina
de fuentes de trabajo. Lo que está ocurriendo ahora es que hay algunos sectores muy vinculados al gasto público, como por ejemplo la construcción. El gobierno anterior alimentaba mucho la generación de fuentes de trabajo supuestamente privadas, pero era gasto público vehiculizado con contratos con empresas en general amigas del gobierno que construían obras públicas muchas veces sin ningún sentido. Por ejemplo, algunas centrales hidroeléctricas en la provincia de Santa Cruz, que era la provincia de la expresidenta, simplemente por una cuestión de patrimonialismo. Todo esto se está revisando ahora y por supuesto hay discontinuidad de algunos contratos que eran espurios, eran corruptos. Esto probablemente genere destrucción de fuente de trabajo, es una cuestión obviamente temporaria, hasta que se revisen la naturaleza de estas obras que habían sido adjudicadas de forma poco transparente. La queja es cierto, pero es un poco politizada, es parcial. Poniendo en contexto, la economía argentina tiene chance de volver a ponerse en movimiento, sobre todo a partir del segundo semestre, cuando queden claras nuevas reglas del juego y se alimente la inversión privada, la inversión genuina, tanto nacional como, por supuesto, extranjera. Hay una convocatoria a paro y a movilizaciones para el 24 de febrero, precisamente de la Central de Trabajadores de Argentina. Usted dice que todo este manejo de la información ha sido como politizado. ¿Esta convocatoria pudiera tornarse así también? La principal central obrera de la Argentina se llama Confederación General del Trabajo, la CGT. Y esta confederación está negociando con el gobierno del presidente Macri las convenciones colectivas que se lanzan precisamente a final de este mes, a final del mes de febrero. La central que está llamando al paro es una central minoritaria, muy politizada, es más bien una central de izquierda, bastante radicalizada, que tuvo una fuerte vinculación con el gobierno anterior y que obviamente está en contra del gobierno del presidente Macri. De todas formas, por supuesto, uno respeta los motivos que efectivamente están justificando esta movilización y en Argentina están garantizados los derechos tanto de huelga como de libre expresión, pero hay que tener en cuenta que la central obrera mayoritaria está en un proceso de negociación, no de confrontación con el actual gobierno. Incluso voceros del gobierno anuncian más despidos si no se justifican, o sea que no es nada loco lo que está haciendo el presidente Mauricio Macri a su manera de ver. No, lamentablemente siempre esto es doloroso porque es probable que haya gente que tiene buena intención y que quería trabajar y que tiene tal vez calificaciones para hacerlo, pero fueron incorporados por un proceso muy irregular, no por concurso. En Argentina, lamentablemente, la burocracia pública se utilizó siempre como un mecanismo clientelar. Y como suele ocurrir en estos casos, pagan inocentes por cuestiones que efectivamente no son responsables, pero en el fondo son medidas imprescindibles para normalizar una economía que venía, insisto, con 4 años de estancamiento, totalmente aislada, sin inversión genuina, con un intervencionismo extremo por parte del Estado, algo parecido a lo que ustedes han visto en Venezuela hasta ahora, ¿verdad? Un Estado que se ha convertido en un peso enorme para el conjunto de la economía, porque la inversión privada, la economía privada no puede funcionar con tantas regulaciones arbitrarias. Esto es lo que se está desmontando actualmente y efectivamente la destrucción de este empleo público simplemente pone un poquito de normalidad a un sector estatal que estaba totalmente sobredimensionado. Es Sergio Bernstein, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Carolina del Norte y analista político, a quien le doy las gracias por compartir estos minutos con nosotros aquí en NTN 24. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Hasta cualquier momento. Siempre bienvenido. Hasta la próxima.